Bien, buenas tardes. Esta es nuestra clase de metodología de la investigación científica. Estamos trabajando en el tema de la introducción. Recordamos entonces que hay 10 grandes apartados, si no contamos los preliminares como un apartado. Hemos visto los preliminares, donde encontramos lo que era la portada, eh, la hoja en blanco con el título, el índice, el abstract o resumen y las palabras clave, eso como preliminares obligatorios. Y los preliminares opcionales encontrábamos que eran la dedicatoria, los agradecimientos, reconocimientos. Después de haber terminado con los preliminares, entramos con lo que era la introducción, como el primer apartado de una tesis. Y dijimos que la introducción tenía 8 partes, 8 que debían escribirse como un continuo. La primera parte era la delimitación del tema, del cual tienen un video que diferencia entre delimitación y definición. El segundo paso, el planteamiento del problema, que son 4 párrafos, ¿verdad? Uno de síntoma, uno de causa, uno de amenaza o de pronóstico y otro de control de pronóstico. Después del planteamiento viene la gran pregunta, que se llama formulación del problema. Después vienen las preguntas que se desprenden de la gran pregunta. Esas preguntas pequeñas se llaman sistematización del problema. Después de la sistematización viene el objetivo general y los objetivos específicos. Cuando terminamos los objetivos, pues solo faltan 2 pasos, ¿no? Hemos dicho 8, ¿verdad? Delimitación, planteamiento, delimitación 1, planteamiento 2, formulación 3, sistematización 4, objetivo general 5, objetivos específicos 6. El 7, que es el que vamos a explicar ahora, la contextualización y por último la justificación, que es el 9. ¿En qué consiste la contextualización? Que es lo que ahora queremos explicar. Hay que diferenciarla porque, no sé, algunas personas como que suelen como equivocarse y poner otras cosas, pero hay que diferenciar entre contextualización, antecedentes de la investigación, marco histórico. Son cosas diferentes, ¿no? El marco histórico no es lo mismo que los antecedentes de la investigación. Tampoco es lo mismo que la contextualización, y también hay que diferenciarla del planteamiento del problema, que ya lo vimos. Eh, Cuando hablamos de contextualización, ¿de qué estamos hablando? Como tú has ubicado en tiempo y espacio un problema, dígase, por ejemplo, consumo de nicotina. ¿Dónde y cuándo? En la UAS durante el 2000, durante el 2021 en estudiantes de comunicación. Bueno, pues entonces, ¿cuál es tu lugar de estudio? La UAS. ¿Qué es contextualización? Porque sería como preguntarnos, ¿por qué tú estás trabajando en la UAS? ¿Qué es la UAS? ¿Dónde está la UAS? ¿Cómo está estructurada por dentro? ¿Cuántos profesores tiene? ¿Cuántos alumnos? ¿Cuántas facultades? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuáles son sus autoridades? ¿Cuál es su historia? Todo eso en no más de 2 páginas. Eso es lo que se llama contextualización. No, que yo estoy contextualizando no en la UAS, sino en el barrio Capotillo. Bueno, pues, ¿dónde queda Capotillo? ¿Cuál es la historia de Capotillo? ¿Cuántos habitantes tienes? ¿Cuántos clubes? ¿Cuántos habitantes? ¿Cuánta casa? ¿Cuántos negocios? Si tiene algún partido, si tiene iglesia, si tiene junta de vecinos? Hazme una descripción. ¿Dónde está ubicado? La historia y de qué tú me estás hablando. El contexto es el lugar donde tú vas a ir a encontrar lo que tú vas a medir. Tú vas a ir a trabajar con gente de la UAS, pues dime qué es la UAS. Tú vas a trabajar con gente de San Cristóbal, dime qué es San Cristóbal, dónde está ubicada, cuál es su historia, y en no más de 2 páginas. Eso es parte de la introducción, la contextualización, el contexto donde tú vas a encontrar la población que tú vas a medir. Entonces, eso no es historia, eso no es el marco histórico, eso tampoco es antecedentes de la investigación, eso tampoco es planteamiento del problema, eso es el contexto. Algunos le llaman marco contextual.
marco contexto o marco contextual. Y por último tenemos entonces lo que se llama, para terminar con la introducción, lo que se llama la justificación. Entonces, ¿qué es la justificación? Justificar es decir, ¿para qué sirve esta investigación que tú estás, esta investigación que tú estás trabajando? ¿A quién le sirve? ¿Quién se beneficia de la tesis que tú estás haciendo? Entonces tú tienes que identificar en tu justificación quién es el beneficiario directo. Esta tesis le conviene a esa gente a la que le conviene, a quien debería comprarte tu tesis o tu libro, cuando tú conviertas la tesis en libro. Esos son los beneficiarios, directos e indirectos. ¿Quién más se beneficia? Aunque no sea beneficiario directo, ¿a quién le conviene leer tu tesis? Entonces, eh, beneficiario y beneficios. Alcanza por el profesor. Perdón, beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿A quiénes le conviene comprar tu tesis? ¿Y cuáles son los beneficios? O sea, ¿en qué le ayuda? ¿Qué le sirve? ¿Qué tú le estás dando con tu tesis a esas personas que se benefician con tu tesis? Y eso no más, en no más de dos párrafos. En esto consiste la justificación. Bueno, entonces yo pienso que con eso queda terminada lo que se llama la introducción, que es el primer apartado. La introducción, algunos expertos le llaman validez de criterio. Hay tres tipos de validez: validez de criterio, validez de constructo teórico y validez de contenido. A la justificación se le llama validez de criterio. O sea, ¿quién puede hacer una validez de criterio? Aquellos que son iniciados. ¿Qué es un iniciado? Un iniciado es aquel que ha hecho, no sé, 4 semestres, 8 semestres de una carrera. Ese es el que está preparado para hacer preguntas, para crearse problemas dentro de esa carrera. Porque si tú no eres iniciado, tus preguntas serán demasiado tontas para el iniciado. Si yo que no sé nada de astronomía, me voy a preguntar problemas de astronomía, ¿y cómo vuelan tan rápido? ¿Y cómo es que llegan a la luna? Entonces, si yo comienzo a hacer esa pregunta, el que es astronauta seguro que me va a calificar de idiota, porque un astronauta no se haría esa pregunta. Eh, Sus preguntas tienen que ver ya con cosas más sofisticadas. Si yo que no soy médico me comienzo a hacer preguntas de enfermedades, yo no puedo hacer una tesis de que ¿cómo se enferma la gente? No, un médico me va a decir que eso es una pregunta muy idiota. O sea, buscará otras formas más concretas que tienen que ver con tipo de enfermedad, causas, qué sé yo, virus, cosas concretas, qué tipo de virus, con enfermedades concretas, pero no se hace preguntas así que un lego se haría. Por eso el que está preparado para hacer una introducción es el que pertenece a esa área, pertenece a eh, bueno, a ese enfoque, a esa área, a esa carrera, ¿no? Bueno, entonces, una vez que hemos terminado con la introducción, el segundo apartado le llamamos el marco de referencia, que es ya el que vamos a hablar ahora. El marco de referencia son las respuestas que se le da a la tesis a partir de la biblioteca, a partir de los libros, a partir de los documentos escritos, ¿no? Cuando tú respondes con la biblioteca, cuando respondes con los libros, cuando respondes con diccionario, responde con, ¿cómo se llama? Enciclopedias, periódicos, con cualquier cosa que sea de lectura, entonces estamos hablando de marco de referencia. Hay dos formas de responder a la tesis. En el lugar de los hechos,
si son hechos naturales, sería, digamos, observar fenómenos, cosas que pasan. Puede ir a preguntarle a la gente que sabe de eso. Eso es consultar las fuentes no documentales, las personas, los que saben de eso son fuentes. O puede ir a la biblioteca, a los libros. Eso se llama eh, consultar las fuentes escritas. Ustedes seguro han oído que la universidad tiene 3 dimensiones, ¿verdad? Le llama docencia, investigación y extensión. Docencia, lo que hablan los profesores. Los profesores son fuentes. La investigación es ir a los documentos escritos, a la biblioteca, a internet, a los libros. Eso sería, esos son fuentes, no fuentes eh, vivas, sino fuentes documentales. A ninguna fuente se le llama muerta, ¿verdad? Pero claro que los libros no son gente. Entonces, las fuentes documentales son distintas a las fuentes no documentales. Los profesores somos fuentes no documentales. Lo que saben de eso son fuentes no documentales. Y los libros son fuentes documentales. Ahora, si usted va a un laboratorio, eso no es un libro. Un laboratorio son hechos controlados. Eso no es un libro, ni tampoco es, eh, tú no vas a hacer una entrevista a un laboratorio, tú estás haciendo prácticas en un laboratorio, tú estás provocando los hechos. Si tú provocas los hechos, eso se le llama experimento. Es otra forma de ir a responder a tu tesis, o con los documentos, con los libros, o hacerle preguntas a los que saben de eso. O sea, los documentos, los libros, que le llamamos investigación. Hacerle preguntas a los que saben de eso, que le llamamos docencia, como si fueran profesores, como a la gente que tú entrevistas, le haces encuesta, actúan como profesores. Son los que saben de eso, aquella gente que tú consultas. O ir al lugar de los hechos. El lugar de los hechos puede ser que tú vayas al lugar de los hechos en su estado natural. En ese sentido, tú no estás provocando los hechos, sino que tú estás yendo donde está el problema. Y si tú estás yendo al lugar natural, eso se llama vivir la experiencia con la observación directa. Si tú no vas a vivir la experiencia con la observación directa, entonces podemos hablar de laboratorio, porque tú estás provocando los hechos de forma controlada dentro de un laboratorio, dentro de un área que tú condicionas para medir, provocar para medir lo que tú estás investigando. En ese sentido, ya tú estás yendo a los hechos, pero no de forma natural, sino de forma controlada. Entonces ahí tenemos, parecería ser que tenemos 4 entornos, ¿verdad? De investigación, 4 entornos de ir a buscar la respuesta a las preguntas de investigación. Dos de las cuales son hechos, uno controlado y uno no controlado, laboratorio y lugar de los hechos. Ese sería 2 que son hechos y 2 que son consulta. O le pregunta a la gente que sabe de eso directamente o lee sus escritos. Cuando lees sus escritos, entonces tú estás de frente a las personas, pero no a las personas con encuestas y entrevistas, sino de frente a lo que ellos ya han escrito, consultando lo que se llama documentos, que se le llaman también fuentes, que pueden ser consideradas también directas como también indirectas. Bueno, ya con eso, yo estoy como abriéndome a lo que se llama las fuentes, ¿no? Pero antes de entrar a lo que se llama la diferencia entre los tipos de fuentes, eh, eh, estamos entrando en lo que se llama el marco de referencia. Está muy unido a las fuentes, porque es que el marco de referencia no se responde con los hechos. Tú no puedes responder el marco de referencia yendo a un laboratorio. Tampoco puedes responder al marco de referencia yendo al lugar de los hechos. ¿Cómo tú respondes? ¿Cómo tú llenas tu marco de referencia? Tu marco de referencia tú lo llenas, tú lo respondes, propiamente hablando, con lo que se llama la,
La consulta de los documentos. Tiene que ir a los documentos, porque si tú no vas a los documentos, ¿eh? Si tú no vas a los documentos, tú no puedes hacer el marco de referencia. No será marco de referencia, porque el marco de referencia son los documentos escritos. Repito, el marco de referencia son documentos escritos. Y si son documentos escritos, estamos diciendo que tú estás leyendo. O sea, que si tú respondes la pregunta yendo a la biblioteca, a internet, a hemeroteca, a documentos, no sé, ahí también cabrían lo que se llama videos audiovisuales, porque hay documentos que son no escritos, que son documentos, ¿cómo se le llaman esos documentos? Audiovisuales, ¿no? Fotos, archivos, se le llaman fuentes no documentales o documentos no bibliográficos, esa es la palabra que busco. Hay documentos bibliográficos cuando son escritos y hay documentos no bibliográficos cuando no están, cuando no hay que leerlo, sino hay que verlo y oírlo. Bueno, pues ahí están 4 entornos, 2 entornos que son hechos y 2 entornos que son fuentes. Los hechos no son fuentes. Los hechos, el laboratorio no es una fuente, es manipulación de hechos. Y los hechos en su estado natural no son fuentes, son sucesos, son acontecimientos. Fuente es el que tiene una información. Un laboratorio no tiene una información. Tú creas información con un laboratorio. Un hecho, un acontecimiento no te da información. Tú creas información con lo que tú estás viviendo o lo que estás viendo, ya sea hechos o sea laboratorio. Los hechos, las informaciones tú las creas. Pero si tú vas a leer, tú estás apropiando información de la lectura, pero esa información te la está dando el libro. Eso ya es una información. Tú no estás viendo los hechos, tú estás leyendo el libro, el diccionario, el documento. Entonces tú no estás ni experimentando, sea viviendo los hechos, ni, o sea, no está ni viviendo la experiencia, ni haciendo experimento. Hay 2 palabras, ¿verdad? Experimento y experiencia y experimento. Vivir la experiencia no es lo mismo que experimento. Cuando tú vives la experiencia, entonces tú estás de frente a los hechos. Cuando tú creas un experimento, también estás de frente a los hechos. La experiencia, tú la vives en un contexto natural y el experimento en un laboratorio o en un contexto artificial. Digo contexto artificial, contrario al contexto natural, porque el contexto natural es donde pasan las cosas sin tú provocarlas. Y contexto artificial es el laboratorio donde pasan las cosas que tú provocas. Siempre que tú vayas a los hechos, controlados o no, artificiales o naturales, siempre que tú vas a los hechos, no estamos de frente a lo que se llama fuentes, estamos de frente a sucesos, hechos, acontecimientos. Ahora bien, si tú, en vez de ir a los hechos, va donde la gente que sabe de eso, va donde hacer entrevistas, hacer encuestas, hacer preguntas, a buscar información, como cuando hablamos de ir donde el profesor, cuando tú vas donde las personas, entonces hablamos de fuentes. Si las personas han escrito libros, periódicos, revistas, siguen siendo fuentes. Entonces tenemos 2 tipos de fuentes. Las fuentes escritas, las fuentes documentales, y las fuentes no documentales, que son las personas. Bueno, esto sí, tenemos que volver sobre las fuentes, pero ¿por qué la manejé ahora cuando nuestro tema es el marco de referencia? Porque el marco de referencia no va a los hechos. El marco de referencia no va a los laboratorios. Si va a los laboratorios, eso no es marco de referencia. El marco de referencia no va a trabajar con los hechos, nunca. Eso es otro tipo de investigación. El marco de referencia no controla hechos, no va a los laboratorios, pero tampoco va al lugar de los hechos. Cuando tú investigas yendo al lugar de los hechos, tú no estás elaborando un marco de referencia, tú no me estás hablando de autores, de personas, tú estás viviendo la experiencia. Ahora bien, hay 2 formas de consultar.
haciendo entrevista o encuesta a la gente que sabe de eso, o va a la biblioteca a leer lo escrito. Cuando hablamos, cuando hablamos de esos entornos, el entorno, eh, el entorno no documentar la persona, cuando que saben de eso, tampoco estamos haciendo marco de referencia. El marco de referencia no se hace preguntándole a los sabios, a los profesores, a los expertos, que es también una forma legítima de investigación, pero eso no es marco de referencia, pues solo nos queda uno. Si el marco de referencia no se hace ni con laboratorio, ni con contexto natural, que son los hechos, ni tampoco se hace preguntándole a la gente que sabe de eso, que ya esos son fuentes, solo nos falta la fuente documental. El marco de referencia es el que se hace con puros documentos escritos. El marco de referencia es documental, el marco de referencia es eh, documental, es bibliográfico, es leído, es información leída. Cuando hablamos de información leída, estamos hablando de bibliográfico. Y cuando estamos hablando de información documental no leída, sino vista, oída, audiovisuales, entonces estamos hablando también de documento no bibliográfico. Bibliográficos son los que se escriben y se leen, no bibliográficos son los que tú consultas y no están escritos. Bueno, pues ahí está un poco esta panorámica. Entonces, lo primero que hemos dicho es, ¿con qué, dónde se buscan las informaciones del marco de referencia? En los libros, por lo menos documentalmente hablando. Por lo tanto, el marco de referencia es, en su origen, documental bibliográfico. Documental bibliográfico. Por eso, cuando uno lee a Sampieri le llama que la técnica que utiliza el marco de referencia, él le llama revisión de la literatura. Hay una técnica más amplia que se llama revisión documental, pero Sampieri le llama revisión de la literatura. O sea, cuando tú vas a los libros y lees, tú estás revisando la literatura escrita, entonces eso se le llamaría revisión documental o revisión de la literatura, sería que tú estás utilizando las fuentes documentales, bibliográficas, que se leen, documentos bibliográficos que se leen, fuentes, no, fuentes, hay fuentes documentales y fuentes no documentales, fuentes documentales, y entre las documentales hay bibliográfica y no bibliográfica. Estoy trabajando con fuentes documentales bibliográficas. ¿Dónde va? ¿Con qué se hace el marco de referencia? Con fuentes, no, y cuando digo fuente queda fuera los laboratorios, los hechos naturales y queda fuera la gente que sabe de eso. Lo que estoy yendo es a los documentos. Fuentes, cuando digo fuentes, quedan afuera la no fuente. ¿Cuáles son las no fuentes? Los hechos de laboratorio y los hechos naturales. Esos son no fuentes. Me quedo con la fuente. Y dentro de la fuente digo documentales. O sea que las fuentes no documentales, como son la gente que sabe de eso, también quedaron afuera. Son fuentes, pero no son documentos. La gente que sabe de eso. Entonces, fuentes, cuando digo fuentes, quedan afuera los hechos. Cuando digo documentales, quedan afuera los no documentales. Y cuando digo bibliográfico, dentro de los documentos quedan afuera los documentos no bibliográficos, que son los audiovisuales. O sea que cada vez que pongo un apellido, hay un grupo que queda afuera. Cuando digo fuente, quedan afuera la no fuente. Cuando digo documento, quedan afuera los no documental. Y cuando digo bibliográfico, queda afuera los no bibliográficos. Entonces ahí tenemos con qué se hace un marco de referencia, con fuentes, con fuentes documentales bibliográficas. Bueno, entonces, eh, eh, ¿qué tipo, cuáles son los tipos de fuentes documentales bibliográficas? Ya que dijimos de dónde viene, fuentes documentales bibliográficas. Ahora viene, ¿cuáles son los tipos de fuentes documentales bibliográficas? Entonces, Sampieri nos dice que hay tres tipos de fuentes documentales bibliográficas: de primera mano, de segunda mano y de tercera mano. Y le llama a la técnica, que es el modo de ir a esa fuente. ¿Qué uno hace cuando uno va a esa fuente? Uno está leyendo
esa técnica se le llama, antes yo estaba confundido porque yo no sabía cómo se le llamaba esa técnica. Yo antes decía de que la técnica le llamaba modos, eh, técnicas de aprendizaje, que era otra cosa. Técnicas de aprendizaje documental, que era de que subrayar, hacer resumen, eso es otra cosa, eso no es eh, revisión documental ni revisión de la literatura. La técnica, según los expertos, no son las técnicas de aprendizaje, son técnicas de investigación. Las técnicas de investigación, de búsqueda de información, para uno llenar la tesis o responder a su pregunta, la técnica se llama revisión documental, si uno la quiere poner de forma más precisa, de frente a la elaboración del marco de referencia, o se llama revisión documental, más amplio, ¿verdad? La revisión documental es más amplia que la revisión de la literatura, porque revisar la literatura es documental, pero es bibliográfico. Y la revisión documental es tanto bibliográfica como no bibliográfica, es tanto escrita como no escrita. Bueno, pues ahí tenemos esta panorámica. Eh, entonces, hemos respondido a dos preguntas. Una de ellas, ¿dónde se va a buscar las informaciones para hacer el marco de referencia? Y hemos respondido a fuentes documentales bibliográficas. Y la otra pregunta que hemos respondido, ¿cuáles son los tipos de fuentes bibliográficas documentales? Primera mano, segunda mano y tercera mano. Bueno, la dijimos. Se frizó, maestro. Profesor, no se escucha. No se escucha, profesor. Parece que lo puse en silencio el micrófono.
Yo otra vez. Me disculpan, entonces, el ocultamiento momentáneo. Entonces, ¿me recuerda alguno de ustedes sobre qué estábamos hablando? ¿Dónde estábamos? Estábamos en las preguntas. Me dijo que habíamos respondido con la clase de hoy. Bueno, estamos en el marco de referencia y decíamos, una de ellas era de dónde viene el marco de referencia y otras de ellas cuáles son los tipos de fuente, de dónde viene el marco de referencia y decíamos de primera mano, segunda mano y tercera mano. Primera mano, lo que se le llama fuente, fuente primaria. Primera mano se le llama también fuente primaria. Primera mano son escritas, segunda mano es escrito y tercera mano es escrito, son escrituras. Estamos hablando, por lo tanto, de revisión de la literatura como técnica. ¿Cómo yo voy a los escritos? Revisando la literatura. Pero ¿cuándo es primera mano? Cuando el que escribe, nadie le contó. Él es el que vivió o el que inventó. Cuando el que escribe, escribe, crea la información. Cuando el que escribe es el creador de la información, le llamamos entonces de primera mano. Cuando tú creas la información, cuando tú eres el testigo de los hechos, tú fuiste el que lo viste, entonces tú estás creando la información. A mí nadie me lo contó, yo lo viví. O cuando hay una gente que está confesando algo que hizo, está creando la información. Entonces él está hablando de los hechos porque él lo vivió. ¿Y cómo él sabe de los hechos? Bueno, porque él lo observó. Él no lo consultó, él lo observó, él lo vivió. Entonces él cuenta lo que vivió o cuenta lo que hizo. Cuando tú confiesas, yo fui el que me robé la gallina o yo fui el que hice el carro, cuando tú cuentas lo que hiciste, tú eres entonces, la técnica es la observación participante, porque tú eres parte de lo observado. Cuando tú ves que otro hizo el carro o que otro se robó la gallina o que otro se robó el banco, tú estás observando, pero tú no estás participando. Entonces tú eres observador, no participante. Pero en ambos casos, la técnica es la observación. Tú estás viviendo. A ti nadie te está contando. Tú estás viviendo lo que otro está haciendo o lo que tú estás haciendo. Si eres tú que lo está haciendo desde dentro, es observación participante. Y si es otro que lo está haciendo, es observación no participante. Pero en ambos casos, cuando tú hablas como testigo o como o confesando, el que confiesa es participante. Yo fui que me robé la gallina, confiésalo. Yo fui el que hice el carro, confiésalo. Cuando tú confiesas, entonces tú creas la información. Y cuando tú eres testigo de los hechos, no, yo vi que él se robó la gallina, no, yo vi que él hizo el carro. Tú sigues siendo el testigo de los hechos. Si tú te metiste en un laboratorio y controlaste un proceso, pues lo mismo, tú estás observando. Y tú dices, bueno, primero yo hice esto, después lo controlé de aquella manera y los resultados fueron estos. Entonces, en los tres ejemplos que te he puesto, participante, no participante y laboratorio, tú estás de frente a los hechos. Y la técnica, la observación. Observación directa si tú no estás utilizando un instrumento, un telescopio, un microscopio para ver las hormigas o ver las bacterias o ver los microorganismos. Si tú estás utilizando unos binoculares o un telescopio para ver las estrellas, entonces eso se llama observación indirecta. ¿Por qué? Porque tú no estás viéndola sin instrumento. La técnica puede ser directa, es la observación cuando usted está de frente a los hechos, es directa cuando esos hechos no utilizan la mediación de un instrumento y es indirecta cuando tú necesitas un instrumento. Bueno, entonces, cuando hablamos de la primera mano, el que viene de los hechos, o sea, el que viene del laboratorio, el que viene, eso es experimento, ¿verdad? O el que viene de la experiencia, lo vivía en su contexto natural, o el que viene de la observación participante, de la experiencia vivida, porque yo lo hice, yo era parte del grupo, era observador participante. El que viene de esos tres contextos, observación participante, observación no participante y observación
o sea, participantes donde yo estoy involucrado, no participantes no está involucrado, y de laboratorio, ¿verdad? Que sería la observación también no participante y controlada, ¿no? Observación a través entonces, en todos esos casos, la técnica es la observación de encuentro con los hechos, y hemos dicho que ahí no hay fuente, porque tú no estás consultando nada, pero tú eres el que crea la información. Como tú eres el que la crea, tú no has consultado ninguna fuente, porque una fuente no son los hechos, son los que saben de los hechos. De como tú creas la información, cuando tú encuentras esa información del que habló, entonces esa se llama eh, literatura, escritura de primera mano. Cuando el que escribe o vivió, observó, participante o no participante, observó directa o indirectamente con, con ¿cómo se llama? Telescopio o no telescopio, con microscopio o no microscopio, pero observó o vio lo que estaba pasando o se metió en un laboratorio. El que viene de la vida, ese es ese es cuando escribe primera mano. Los escritos del que vivió es lo que se le llama primera mano. Primera mano es aquel al que no le contaron, sino el que estuvo en la vida. Y hay tres formas de estar en la vida: laboratorio, inventándolo, en su contexto natural, no inventándolo, y participando, siendo yo parte del proceso. Cuando yo vengo de ahí, de la vida, le llamamos de primera mano. Cuando lo escrito del que viene de la vida, le llamamos de primera mano. ¿Y cuando es segunda mano? Ah, cuando el que escribe le contaron. Tú no te robaste la gallina, ni viste al que se la robó, ni tú eras parte, ni tú tampoco estabas provocando los hechos, pagando a uno para que robe un laboratorio. O sea que como tú no vienes de la vida, sino que tú fuiste a la biblioteca, así sí es fácil, o tú fuiste y le preguntaste al ladrón, y fuiste y le preguntaste al policía, pero tú no estabas allá, tú lo que estás es sacando información. Entonces lo que tú escribes, eso no es de primera mano. Eso no es de primera mano. ¿Por qué? Porque el primera mano es el que lo vivió y a ti te lo contó el que lo vivió. Primera mano es lo que escribe, cuando escribe el que lo vivió, eso es primera mano. Y segunda mano es cuando escribe el que le contaron. ¿Eh? Martín, ¿y cómo tú sabes tanto sobre Juan Pablo Duarte? Ah, porque me lo contaron. Eso no es primera mano. Yo no vi a Duarte, ni lo saludé, ni vi lo que hizo. Martín, ¿y cómo tú sabes que la humanidad se está muriendo con la pandemia? Yo no soy testigo de los hechos. Yo soy, la noticia me lo cuenta. Las fuentes están, tanto primaria como secundaria, están lanzadas a los medios. Entonces yo soy, cada vez que yo hago de la pandemia, yo nunca soy de primera mano porque yo no estoy de frente a la pandemia ni como médico, ni como experto, ni nada de eso, simplemente haciéndome eco de lo que oigo. Entonces yo soy de segunda mano. ¿Qué es segunda mano? El que sabe, pero sabe no porque ha vivido, sino porque le han contado. Ahora, cuando yo cuento de mi vida, no, espérate, que yo tengo un hijo, yo vi cuando nació, ya eso es mis palabras. Si yo le escribo, recuerden que primera mano, segunda mano y tercera mano son escritos, ¿no? Son escritos. Si yo lo escribo, mis vivencias, primera mano. Si cuento lo que oí o me contaron, segunda mano, segunda mano. Por lo tanto, son, se le llaman secundarios, son datos secundarios. Los datos primarios son lo que yo viví, datos secundarios fueron los que me contaron. El que escribe, ¿no? El que escribe lo que vivió, primera mano, el que escribe lo que le contaron, segunda mano. Y tercera mano, ¿qué es tercera mano? Bueno, tercera mano es los anales, cuando tú vas a una bibliografía y te dice dónde está la información, una bibliografía de tercera mano. Cuando tú vas y buscas un manual que te dice los libros que están saliendo de un tema, eso es tercera mano. Cuando tú vas, por ejemplo, a una biblioteca y consulta un fichero, eso es tercera mano. Tercera mano es donde te dicen dónde está la información. Ahora, la primera mano y la segunda mano son informaciones.
O sea, si yo tengo un texto, eso que yo estoy leyendo, si lo escribió el que lo vivió, es primera mano. Si lo escribió el que le contaron, si lo escribe alguien que no vivió, sino que le contaron, eso es segunda mano, porque lo que él escribió ahí no lo vivió. ¿Y cuándo es tercera mano? Cuando yo no estoy ya de frente a la información. Estoy en tercera mano cuando me estoy en la bibliografía que me dice, ese libro búscalo en tal parte. O sea, cuando te dicen dónde está la información, eso es tercera mano, pero cuando tú ves la información, es primera o segunda. Primera, si el que lo escribió lo vivió. Segunda, si el que lo escribió se lo contaron. Primera mano, segunda mano, tercera mano. Son todas las fuentes las fuentes documentales. Hemos dicho fuentes documentales bibliográficas pueden ser primera mano, segunda mano y tercera mano. Bueno, pues nada, o sea, lo único que hemos hablado por ahora son de las fuentes del marco de referencia. Investíguense el marco de referencia para la próxima clase. Hay que enriquecerlo. ¿Cuáles son las partes del marco de referencia? ¿No? O sea, en que se divide cuando tú lo escribes en la tesis. Eso entonces habrá que profundizarlo en su momento. Nuestra clase de hoy, pues, ha terminado. Si alguno tiene alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Entonces, bien. Cuídense mucho, nos vemos la próxima clase. Adiós, adiós. Igual.